Entrevistamos ahora a Sergio Cañete, del Departamento de Radiología y Medicina Física, que nos habla del uso y las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en el siglo XXI. Bienvenido. Vamos a explicar, para quien no lo sepa, qué son las radiaciones ionizantes y cuál es su relación con la radioactividad. Hola, muchas gracias. Bueno, es un mundo apasionante. Tenemos la idea que lo radiactivo, muchas veces la percepción como algo negativo, pero veremos que es algo, como decía, muy atrayente, ¿no? La radiactividad es la forma que tienen los núcleos de actualizar y estabilizar el exceso de energía que bien de forma natural o bien de forma artificial son necesarios que esa energía sea transmitida, y eso se hace con las radiaciones, ¿de acuerdo? Entonces los núcleos atómicos, la radiactividad ha existido siempre. La Tierra es radiactiva, el Sol es radiactivo, nosotros somos radiactivos. Pero no fue hasta final del siglo XIX cuando Röntgen, estudiando los rayos catódicos, pues descubrió una nueva forma de emisión de energía, que fueron los rayos X. Un año después, Becquerel descubre y puso de manifiesto el fenómeno de la radiactividad. Por tanto, radiactividad y radiaciones ionizantes están íntimamente relacionadas. Que, como decía, es un fenómeno espontáneo que se produce para dar estabilidad a los núcleos y a los átomos en sí. Y esa estabilidad va acompañada de emisión de la radiación ionizante, que puede ser o bien en forma de radiación electromagnética, como los rayos X y los rayos gamma, o bien en forma de partículas, las partículas alfa, las betas y los neutrones. Bueno, pues esto que se descubre al final del siglo XIX, pues como decía, convive con nosotros desde que la Tierra es Tierra, ¿no? Pero esos años fueron muy interesantes y fueron de un gran desarrollo científico para llevarnos hasta nuestro día. ¿Y qué es la radioprotección? Pues la radioprotección es una disciplina científica que surge a los pocos años del descubrimiento de las radiaciones, porque, como decía, esos primeros años fueron muy intensos. Los rayos X, el uso de material radiactivo, yo muchas veces lo comento como los reyes de la fiesta. En todas las fiestas aparecían los rayos X. Tenían usos lúdicos, tenían usos tan curiosos como en la zapatería existían equipos de rayos X para ver cómo ajustaban el calzado. Se vendían productos con fines terapéuticos basados en la radioactividad, cosa que hoy en día sería una locura. Bueno, pues eran años que todo lo radiactivo era maravilloso. Tenemos que ponernos en el contexto en el que aparece el matrimonio Curie, Becquerel, Lisa Meitner, un montón de científicos que trabajaban con ese material. Y el uso médico de las radiaciones. Ya empezaron a hacerse radiografías. A principios ya del siglo XX empezaron a desarrollarse equipos de rayos X portátiles. España era un pionero en esto. Teníamos un doctor, Mónico Sánchez, que desarrolló los primeros equipos portátiles de rayos X. Y bueno, la radioprotección surge porque se constata que las personas que trabajaban con este material radiactivo, con las radiaciones ionizantes, enfermaban y mostraban patologías que no se conocían, ¿no? Que eran las lesiones radioinducidas, que se llaman. Por tanto, en 1928, preocupado por esta problemática, surge la ICRP, que es la Comisión Internacional de Radioprotección. Desde sus comienzos hasta hoy es un organismo internacional formado por científicos que son los que proponen a los países la normativa y los criterios básicos para protegernos de las radiaciones ionizantes. Es, por tanto, peligrosa, ¿no?, para el ser humano. Bueno, como decía al principio, la radiactividad, las radiaciones ionizantes, tienen como característica que es una forma de energía. Como forma de energía, igual que cualquier otra forma de energía, es peligrosa. Pero en el conocimiento de esos riesgos y la aplicación de los principios básicos de la protección radiológica hacen que hoy en día el uso de las radiaciones ionizantes sea muy seguro, mucho más seguro que la exposición a otro tipo de agentes, puesto que existe una normativa muy estricta, de obligado cumplimiento, que hace que nos protejamos de las radiaciones. Hay tres principios básicos de la protección radiológica, que es la justificación, la optimización y la limitación de dosis. Toda práctica con material radiactivo tiene que estar justificado, o
su uso tiene que estar optimizado de tal forma que la dosis sea lo más bajo posible. Y esta limitación de dosis que te comentaba hace que los niveles de seguridad sean muy amplios. Claro, eso le iba a preguntar ahora, que si estaban reguladas de alguna manera estas radiaciones, si existía reglamento, procedimientos o alguna autoridad, ¿no? Sí, totalmente. Existe, bueno, a nivel nacional tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, que es un organismo, un ente de derecho público, autónomo, que es el que tiene las competencias en protección radiológica y seguridad nuclear. Es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear es el garante de que se trabaje de forma segura con las radiaciones ionizantes, porque este organismo se constituye en el año 1980 y desde entonces tiene un cuerpo técnico muy solvente, que son los que nos garantizan que estemos seguros cuando trabajamos con las radiaciones, siempre y cuando se cumpla por los estándares. Por eso la protección radiológica es una disciplina científica. Claro. ¿Y cuáles son los usos y aplicaciones en el siglo XXI de las radiaciones ionizantes? Pues como te comentaba al principio, ya desde su descubrimiento fueron numerosas las aplicaciones y cosas muy curiosas, ¿no? Cosas tan curiosas que, bueno, algunas tuvieron un fin feliz y otras no tanto, ¿no? Entonces en este momento sí me gustaría recordar lo que ocurrió con las chicas del radio. Las chicas del radio, estamos a los comienzos del uso de material radioactivo y tenía muchas propiedades. Una de las que tiene el radio es que es fluorescente y se empleaba para pintar la esfera y las manecillas de los relojes. Y esto lo hacían trabajadoras que afilaban el pincel con la boca, con lo cual tenían una dosis por ingestión de ese material radiactivo que le dio lugar al desarrollo de numerosas enfermedades. Pero ese colectivo de mujeres, que fueron heroínas, fueron líderes en los derechos de la mujer y en los derechos laborales, pues se levantaron y gracias a su acción, pues muchas de las condiciones mejoraron. Hoy en día todo el uso con radiaciones ionizantes en el siglo XXI son totalmente seguras y se aplica en campos tan diversos, pues desde la generación eléctrica, famosas centrales nucleares. En España tenemos 7 reactores nucleares en 5 emplazamientos. Existe un plan sobre el desmantelamiento de las centrales nucleares, no vamos a entrar a debatir, pero evidentemente ya la Unión Europea considera la energía nuclear como una energía verde hacia la transición a la descarbonización. Más allá del uso de la generación de la electricidad, de energía eléctrica, en la medicina hoy no se entendería sin el uso y aplicaciones de las radiaciones ionizantes. No solo desde el punto de vista de diagnóstico, los típicos equipos de rayos X que conocemos, la tomografía, sino en actividades como es la medicina nuclear, ¿vale? Todo esto sería en el ámbito del diagnóstico, pero la terapia, lo que es la radioterapia, es una especialidad con un horizonte prometedor y que todos los días salvan vidas. En el siglo XXI, pues te podría indicar como hecho más relevante la aparición y la implantación de los nuevos equipos de protonterapia. España en los próximos años se pondrá a la vanguardia a nivel de equipamiento con la incorporación de 10 nuevos equipos de protonterapia. Te podría hablar de las nuevas técnicas que se llaman teragnosis, que combina la diagnosis y la terapia, y se emplean isótopos radiactivos, como el caso para los cánceres de próstata, que se usan galio y lutecio, 2 isótopos radiactivos. O sea, en el mundo de la medicina, fantástico, pero es que luego, a nivel industrial, cualquier gran infraestructura se emplean equipos de rayos X para verificar que la estructura es correcta. Se emplean equipos con fuentes radiactivas para determinar la humedad y la densidad de los suelos. La construcción de una autopista, infraestructuras como el AVE, van asociadas al uso de estas herramientas que son súper potentes. Y luego, a nivel de universidad, por ejemplo, aquí en la Universidad de Málaga, y además gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, pues tenemos una infraestructura relacionada con material radiactivo, equipos de emisores de radiación ionizante, que nos posibilitan, por ejemplo, hacer estudios de fluorescencia de rayos X, que es una técnica para determinación de composición química. Nos permiten tener herramientas como la difracción de rayos X, que es súper interesante para la composición estructural.
Bueno, y hay muchísimas, muy amplio, en arqueometría, en bellas artes, o sea que el uso y las aplicaciones de las radiaciones ionizantes nos acompañan en el día a día. Sí. Muchísimas gracias, Sergio, por comentar, por compartir con nosotros este apasionante mundo. Un placer, muchas gracias.